¿Cuáles son los pasos para calcular el deterioro de valor de propiedades, planta y equipo? ¿Cuáles son los pasos para calcular el deterioro de valor de las propiedades, planta y equipo? ¿Sí? Bueno, seguramente que en un curso o en un consultorio de estos es un poco difícil hablar de todos los pasos uno a uno y de pronto con todo el detalle técnico que uno puede hacer en un seminario presencial, pero sin embargo, pues les voy a contar por acá rápidamente cuáles son los pasos con un ejercicio práctico. Dice así, el paso cero para calcular el deterioro de valor de propiedades, planta y equipo. El paso cero es es entender que no se calcula deterioro aunque el precio de venta esté por debajo del costo, ¿sí? Entonces miremos un ejemplo práctico. Se compró un vehículo en 100 millones de pesos para su uso, ¿sí? Y le voy a subrayar acá donde dice para su uso, para que estemos bien conectados. Y al otro día, ¿sí? Al otro día, por ejemplo, se podría vender en 90 millones, pero no existe deterioro porque el bien no se compró para la venta, sino para su uso. Y a esto es lo que vamos a llamar técnicamente el valor de uso. El valor de uso. Es muy común que eso pase. Mire, incluso en algunos seminarios que yo he hecho, uno le pregunta a la persona, mire, imagínese, compré un vehículo en 100 millones de pesos y con solo sacarlo del concesionario ya me vale 10 millones de pesos menos. ¿Cuál es el deterioro de valor? Si ahora en el mercado lo podría vender en 90 y le ponemos la tilde ahí a la I donde dice podría, porque es que en realidad yo no lo tengo para venderlo. Entonces muchos dicen, no, pues vale el deterioro de valor, vale 10 millones de pesos y la norma internacional le dice, no señor, no hay deterioro de valor porque yo supongo que eso tiene un valor recuperable vía uso. Es decir, que usted va a recuperar el costo usándolo. Entonces, en el ejercicio que está acá en la diapositiva le dice, no hay deterioro. Entonces, lo que yo debo es calcular, el paso uno es calcular el presupuesto de utilidades futuras que puede generar el activo o los grupos de activos que facturan. Y a eso lo vamos a llamar unidad generadora de efectivo, porque obviamente uno no va en una empresa que tiene 10.000 activos ir a calcular esto activo por activo, sino que uno, digamos, los une en las unidades generadoras de efectivo. Por ejemplo, si estamos hablando de un hotel, uno diría o uno pensaría que tiene dos unidades generadoras de efectivo. Uno diría, uno es, digamos, las habitaciones y la otra unidad generadora de efectivo son los salones porque que los alquilan, por ejemplo, para eventos. Pero en la práctica no lo vas a poder hacer porque no tienes separado los activos que están únicamente dedicados a eventos. Sí, porque el edificio pues tiene únicamente un salón de eventos y a la vez tiene las habitaciones, pero digamos que no está separado. Entonces, mientras yo no lo pueda separar, pues sería muy difícil ir a calcular el deterioro y me tocaría descalcular el deterioro como para toda la unidad generadora de efectivo, es decir, para todo el hotel, ¿sí? Pero hay casos donde yo sí tengo, por ejemplo, a través de los centros de costos, yo sí tengo separado cuáles son los activos y cuáles son los ingresos que facturan unos determinados activos, como por ejemplo cuando uno dice en una empresa de gas, yo puedo tener los activos dedicados a gas vehicular y los activos dedicados a gas domiciliario. Entonces, como el gas vehicular se factura distinto a cómo se factura el gas domiciliario, entonces yo sí puedo saber a través de mis centros de costos, por ejemplo, cuáles son los activos que tengo asignados a cada unidad generadora de efectivo, es decir, como a cada unidad de facturación. Entonces, volviendo acá al ejercicio, me voy al paso 2 y dice que primero calcule entonces esas utilidades futuras y las traiga a valor presente, porque de hecho esto debe ser a valor presente. La norma le dice que es a valor presente, ¿sí? Ahorita vemos de pronto con un Excel y verá cómo lo hacemos. Y el paso 2 es que ese valor de uso, si ese valor de uso es superior al valor en libros, no existe deterioro de valor. Lo dice la NI 36, párrafo 19 y también lo dice la NI Pymes. Dice, no hay deterioro de valor, pero, ¿sí? Hay que dejar un acta diciendo que se hizo el cálculo, ¿sí? Para que el auditor aplique la NIA 540 de estimaciones contables. Es muy común en Colombia que las empresas no están calculando el deterioro de valor que se debe calcular al menos anualmente. Y no hay tampoco actas donde diga, oiga, se hizo el análisis del deterioro de valor. Eso es lo que uno de pronto encuentra mucho en Colombia que no se está cumpliendo en varios países de Latinoamérica, ¿sí? Y el paso 3 es, si el valor en uso es inferior al valor en libros, por ejemplo, de 80 millones en el ejemplo que estamos haciendo, en el caso que estamos haciendo, tome el mayor valor entre el valor de uso, 80 millones para el ejemplo, y el valor razonable, o sea que en ese caso sí nos tocaría ir a calcular un valor razonable. Vamos a suponer que es de 90 millones, no tiene que ser a través de un avalúo súper técnico, se puede hacer internamente, y llame a ese valor
el valor recuperable. Al mayor de esos valores lo vamos a llamar el valor recuperable. El paso 4 es contabilice un deterioro por la diferencia entre el valor en libros y el valor recuperable. Es decir, por ejemplo, la cuenta 51, por ahí habla que sea gasto de provisión por deterioro de propiedad, planta y equipo 10 millones contra el deterioro de valor acumulado. Note que este deterioro de valor, este deterioro acumulado resta igual que la depreciación acumulada, ojo, y entonces para conformar el valor en libros de los activos, ¿sí? Y el paso 5, dije aquí, olvide lo anterior porque no se hace por cada activo, sino por grupos de activos, pero bueno, no lo voy a poner así de drástico. Lo voy a poner más bien aquí que no olvide, ¿sí? Que no se hace por cada activo, sino que esto se hace normalmente es por grupos generadores o unidades generadoras de efectivo.